Buenos días con todos. La presente investigación monográfica, realizada por mi grupo y yo, trata de las políticas públicas frente a la pandemia COVID-19 en la región La Libertad, Perú 2020-2021. Una política pública viene a ser una serie de actividades o acciones que realiza el gobierno para cubrir las necesidades y responder a las demandas de la población. Para analizar las políticas públicas que se implementaron a nivel nacional de manera urgente en el año 2020 y hasta el día de hoy, es necesario mencionar la causa que lo originó. Como todos los países a nivel mundial, se vieron obligados a decretar cuarentena total para sus habitantes a raíz de la masificados de contagiados de COVID-19, lo cual paralizó el comercio y por consecuencia la economía global. Los gobiernos implementaron políticas públicas y disposiciones gubernamentales para evitar la desesperación social y el estancamiento de la economía, priorizando la lucha contra el contagio del virus, la salud y educación pública nacional. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los aspectos generales. Estos vienen a ser los conceptos. Bueno, en primer lugar, vamos con la etimología de la palabra política. Bueno, la palabra política viene del griego polis, que significa ciudad. Las palabras como policía, cosmopolita, también vienen de ese origen. Esta palabra política es un vocablo que deriva de la politeia. Así llamaban los griegos a la teoría de la polis, que como ya dije, significa ciudad. Ahora vamos con su definición. Bueno, la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones, ya sea en un grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución del recurso o estatus. La palabra público o pública viene del latín publicus. La palabra público también nos dio la palabra publicar, que significa hacerlo visible para el pueblo, y también la palabra república, formado de res, que significa cosa, y pública, que ya expliqué. Ahora vamos con su definición. La palabra pública hace referencia a algo accesible para todos o personas con un interés en común. Esta palabra deriva de dos conceptos latinos, y como ya dije, publicar, que significa hacer algo visible para los demás, y la palabra república, que significa cosa del pueblo. Muchas gracias por tu atención. Las políticas públicas. Las políticas públicas es el convenio entre el Estado y la sociedad. Esto es un mecanismo mediante el cual el Estado busca responder todas las necesidades básicas de la sociedad. Es decir, les brinda una mejor calidad de vida a través de los recursos públicos. Ahora vamos a hablar de los conceptos básicos de política pública. El concepto de política pública para muchos de los autores es variable. Sin embargo, hay algo en que todos coinciden, y es que política pública es el poder que ejerce una autoridad. La finalidad de esto es que la política pública busca resolver o al menos aminorar problemas públicos del cual se aborda. Bien, vamos a pasar a hablar sobre las políticas públicas aplicadas en la región La Libertad. Para este punto lo hemos dividido en sectores. Como primer sector tenemos al sector económico y vamos a hablar sobre las empresas y los empleados. ¿Qué políticas públicas el gobierno estableció para beneficiar o para ayudar a estas empresas y también a los empleados? Bueno, como se decretó que todos los establecimientos tendrían que cerrar, las empresas fueron las más afectadas, ya que tuvieron que quebrar prácticamente porque no había producción, entonces no tenían ingresos, al igual que los empleados. Pero el gobierno, ya que realizó un buen accionamiento en mediante el decreto de urgencia 049, estableció un fondo de apoyo para ayudar al empresariado, como por ejemplo las MIPES, y así empezar una reactivación de todos sus procesos y generar ingresos, al igual también para los empleados, ya que se estuvo brindando un apoyo económico. En las actividades agrarias, el otro sector, bueno, la actividad agraria es uno de los puntos más importantes o la base de la economía. Por ello, mediante el decreto 041 se estableció los núcleos sectores, los cuales van a ayudar a mantener el sistema de riego. Entonces de este modo estaría protegiendo a las familias productoras. También vamos a tocar el punto de los subsidios, de los bonos. Estos bonos fueron mayormente dados a las familias en extrema pobreza, los que fueron más afectados por la COVID-19.
el gobierno, desde mi punto de vista, es algo realmente muy bueno que realizó, ya que personas que quizás vivían del día a día se quedaron totalmente por los suelos, o sea, no tenían nada de ingresos y un apoyo así les sirvió de mucha ayuda. Bien, y por último tenemos el sector, bueno, en la parte del turismo. El turismo, ya sabemos, se quedó totalmente cerrado bajo al 0%, ya que se dieron el cierre de fronteras y todo. Entonces, mediante el decreto 1516, este se dio, se aprobó para que empiecen a hacer una reactivación económica desde el sector turismo y se creó un programa que dice Turismo Emprende. Como siguiente punto tenemos al sector salud. Este sector salud es lo más importante, ya que se vio vulnerable con la llegada de este virus. Para ello, el gobierno realizó una serie de actividades e implementó muchas cosas en este sector. Uno, por ejemplo, fue contratar más profesionales de salud, mejorar los módulos de atenciones móviles, el incremento de camas UCI y el abastecimiento de insumos críticos como por ejemplo el oxígeno y también el medicamento. En el aspecto social, el Perú, para evitar el contagio del COVID-19, implementó el aislamiento social, en lo cual el autor Pedraza señala que el aislamiento social obligatorio y cuarentena son equivalentes, ya que conjuntamente buscan una medida sanitaria de seguridad. Por otro lado, la aglomeración social fue mencionado por el Decreto Supremo número 16/2020, en donde señala que las medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el estado de emergencia nacional y las graves consecuencias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Ante ello, la Defensoría del Pueblo hizo mención que exhortó a la población a mantener la alerta y respetar las normas sanitarias establecidas por el gobierno, considerando que es posible que puedan presentar una tercera ola de pandemia que podría conllevar a un repunte de contagios y a las víctimas mortales. El trabajo remoto ha sido una de las soluciones en el ámbito laboral, ya que por medio del decreto de urgencia número 06/2020 se estableció donde se hacía mención lo siguiente: facúldese a los empleados del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto regulado en el presente decreto de urgencia, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta medida en la región de La Libertad se aprobó mediante la resolución regional ejecutiva número 645, que señala que las actividades que se realicen por medio de trabajo remoto deben ser monitoreadas por el jefe inmediato, contando con criterio de cumplimiento que sea observable y medible, para así tener un trabajo efectivo. Por otro lado, vemos la libertad de tránsito de las personas, en donde por medio del decreto 094 se hizo mención que las personas únicamente podían circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los servicios para los bienes esenciales y actividades relacionadas con la recaudación de actividad económica y otras que también se encuentran señalados en el anexo del Título 3. El impacto de la aplicación de las políticas públicas en la región La Libertad. Como todos sabemos, las fuentes económicas como el comercio, la minería y la industria se vieron afectadas por estas medidas restrictivas que dictó el gobierno, acrecentando la pobreza en los hogares de clase media y la extrema pobreza en los hogares más olvidados de nuestra región. Es por ello que en el sector empresas y empleados, el gobierno junto al Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, crearon medidas económicas para apoyar a las MIPES a través del programa de Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y la Pequeña Empresa. El impacto de esta disposición del Reactiva Perú trajo un beneficio de 71.553 beneficiados, de los cuales 3.962 pertenecen a La Libertad. Y de estos, 23 recibieron 10 millones, considerado el monto más
alto del programa. En el sector de las actividades agrarias, en La Libertad, el sector agrícola desempeña un rol importante en los hogares limeños. Es por ello que durante el periodo 2020, en el primer trimestre, se tuvo una baja de un 4,8% debido a las desfavorables condiciones climáticas. En el segundo trimestre creció el 10%, influenciado por adecuadas temperaturas climáticas. Y en el tercer trimestre subió un 1,3%, justificado por el aumento de la producción, sustentado en las favorables condiciones térmicas que posee nuestra región. Y en el cuarto trimestre ya tuvimos un descenso de 1,1% en el sector suragrícola, bajo la producción por las adversas condiciones climáticas que se dan durante ese periodo. En el sector subsidios y bonos que implementó el Estado como una política pública para poder sustentar la economía en los hogares peruanos, estuvieron el bono familiar universal, el yo me quedo en casa, el bono rural y el bono independiente, que para que los ciudadanos puedan saber si accedían a estos diferentes bonos, tenían que ingresar a la página web donde tenían que ingresar su DNI, dar clic y consultar si eran beneficiarios o no. El retiro del dinero era de manera presencial en los bancos o por aplicativo móvil. En el sector turismo, el impacto que tuvo las medidas públicas que se dieron al margen de las restricciones de la aglomeración de gente, según lo señala la presidenta de la Asociación de Operadores de Turismo de La Libertad, dio a conocer que más del 150% de los operadores turísticos registrados en la Gerencia de Turismo de la región no han podido reactivarse tras las restricciones de inmunización por la pandemia. Es decir, la reactivación todavía es de manera progresiva, de manera paulatina, siempre bajo todos los estándares de bioseguridad que nuestro país ha implementado a raíz del COVID-19. A continuación, mi próximo compañero. Siguiendo con el impacto en el sector salud, la Gerencia Regional de Salud nos proporcionó un cuadro estadístico en donde presentaban datos de números de casos, fallecidos, población, mortalidad y letalidad por provincia. Dichos datos se registraron hasta el 6 de agosto de 2020. Se puede apreciar que los casos altos de contagios es en la provincia de Trujillo. En el impacto de fortalecimiento de servicios de salud, según la fuente La Industria, informó que el gerente de la Red Asistencial de Salud precisó que conforme ha pasado el tiempo sobre el COVID-19 en La Libertad, ha habido aumentos de casos de contagio y de recontagio, por lo que las camas UCI quedaban ocupadas. Impacto en el sector social. La aglomeración social. En la siguiente noticia podemos ver un claro ejemplo de aglomeración por parte de la población. El sitio web de Defensoría del Pueblo en este mismo año mencionó que tras el levantamiento de la prohibición a la ciudadanía para acudir a las playas, dicha Oficina de Defensoría del Pueblo en La Libertad demandó a las autoridades un mayor control en los distritos costeros y en las playas de la región, considerando que el 28 de julio podría conllevar a un aumento significativo de contagios de COVID-19. Libertad de tránsito de personas. Según la página web andina en el año 2020, para algunos pobladores esta medida fue muy favorable, ya que pudieron volver a sus trabajos y así sustentar a sus familias y viviendas. El Ejecutivo destinó un total de 289.393.234 soles para la ejecución de trabajos de mantenimiento vial en las diferentes provincias de La Libertad, con el objetivo de reactivar la economía de esta importante región del país, afirmó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El impacto en el sector educativo. El gerente regional de educación de La Libertad, Oster Paredes, había afirmado que la estrategia sobre la entrega de tablets beneficiaría a 62.367 docentes y estudiantes de 1.521 servicios educativos, de los cuales 57.438 son estudiantes del cuarto de primaria a quinto de secundaria y 4.929 son docentes. Además, cabe precisar que se estuvo atendiendo servicios públicos ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza, respectivamente, según lo indicado por Macro Norte en el año 2020. Entrega de tablets a escolares y docentes. El sitio web La Industria mencionó que el vicegobernador regional, Eber Cadenillas, detalló que el primer lote de repartición por provincias será la siguiente: Virú 31, Ascope 142, Bolívar 38, Chepén 8, Julcán 112, Otusco 497, Pacasmayo 6, Patás 165, Sánchez Carrión 414 y Santiago de Chuco 264, Gran Chimú 272, Chepén 20 y El Porvenir Trujillo 22.
Análisis crítico de la investigación monográfica. La implementación de políticas públicas en la región La Libertad fueron de mucha ayuda para la ciudadanía porque con el objetivo de proteger el bienestar y la vida de los ciudadanos durante el primer periodo de confinamiento, desde el primer caso que hubo de coronavirus en el Perú, el gobierno promulgó decretos de urgencia, de los cuales era para evitar la propagación o contagios de coronavirus en las diferentes regiones del Perú. Durante un primer periodo las medidas fueron acatadas con responsabilidad ya que también hubo un mayor control. Sin embargo, con el pasar de los días, las políticas implementadas, bonos, aforo limitado, toque de queda, no satisfacían la necesidad. Esto conllevó que las propias familias buscaran trabajos informales, por lo cual se incrementó la tasa de contagios. Por ello se tomó nuevas medidas, las cuales funcionaron en un porcentaje de la población. Esto por el hecho de que no se tenía la información requerida. Los pobladores tampoco la respetaban, generando así un conjunto de problemas que nadie estaba preparado para enfrentar. Estuvimos en el punto más alto de contagios a nivel mundial. Esto fue nuestro punto más crítico. Pese a esto, nuestra población supo salir adelante y sacar adelante a sus familias. No sería justo culpar de todo esto al gobierno, ya que los pobladores teníamos una gran responsabilidad para evitar todas las cosas ocurridas, y nuestra situación fue muy especial porque sufrimos hasta un cambio de presidente durante la cuarentena. Esto hizo que nuestra población se uniera y lo sacara y eligiera a uno democráticamente. Podemos decir que esto nos deja grandes enseñanzas y que en el futuro no vamos a cometer los mismos errores. Conclusiones. La pandemia de COVID-19 fue uno de los mayores desafíos que se le pudo presentar al gobierno de nuestro país, ya que tuvieron que promulgar varios decretos de urgencia con la finalidad de evitar la propagación de este virus mortal y hacer que la población peruana no se vea afectada durante este periodo de confinamiento. Dentro del análisis fue señalado también como un convenio entre el Estado y la sociedad para dar a conocer las soluciones que los pobladores respecto a las herramientas que usa el Perú para las políticas públicas no sean eficaces. Lo observamos mediante las encuestas de la coyuntura actual. Para que las políticas públicas puedan tener el impacto positivo en nuestra sociedad, responde a los requerimientos de lo que ellas demanden. Deben que las autoridades saber cuáles son las metodologías se empleen para el diseño y formulen las políticas públicas para no dejar que ningún sector de la sociedad esté en sesgo de desigualdad. A nivel nacional, el Perú se ha visto afectado por el COVID-19 tanto en el sector educativo, social y económico, ya que estos fueron los principales atropellos por el virus. Por esto, el gobierno impuso normas, las cuales muchos de ellos fueron irrelevantes. La región La Libertad se vio afectada en las políticas públicas del Estado. Fueron el aislamiento social obligatorio, la ayuda por medio de bonos por parte del Estado hacia la ciudadanía. En el económico también se encuentran los bonos monetarios, la implementación de programas retroeconómicos, brinda la ayuda de microempresas en distintos rubros turísticos, etc. En el sector salud se dio a las medidas de salubridad y el apoyo de los hospitales a atender a contagiados. Esperamos que esta exposición sea de su agrado. Muchas gracias.